¿Alguna vez has conocido a alguien que entra en una habitación y sin decir una sola palabra, todos parecen prestarle atención? No levanta la voz, no presume, no intenta impresionar a nadie. Sin embargo, ocurre algo extraño. Las conversaciones disminuyen de intensidad. Las miradas se dirigen hacia él. Incluso quienes no lo conocen sienten la necesidad de observarlo. Ahora piensa en el extremo contrario. Hay personas que hablan sin parar, gesticulan constantemente, sonríen en exceso, se apresuran a responder y buscan aprobación en cada frase. Pero nadie las recuerda cuando abandonan la sala. ¿Por qué sucede esto? Hoy vamos a descubrir 10 principios psicológicos que explican por qué algunas personas transmiten un estatus casi imposible de ignorar. Todo ello basado en investigaciones sobre lenguaje corporal, comportamiento humano y psicología social, explicado de una forma sencilla y con ejemplos que probablemente reconocerás en tu propia vida. Y lo más sorprendente, no tiene nada que ver con el dinero, tampoco con la belleza, ni siquiera con el poder. Todo comienza con algo tan pequeño que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Y cuando lo descubras, empezarás a notar este patrón en todas partes. 1. El hombre que nunca tenía prisa. Existe un detalle que la mayoría interpreta de forma inconsciente. Las personas inseguras sienten la necesidad de moverse constantemente. Cruzan los brazos, se acomodan la ropa, tocan su reloj, balancean una pierna, miran el teléfono, juegan con las manos. Son pequeños movimientos casi invisibles, pero el cerebro humano los registra. El especialista en lenguaje corporal, Joe Navarro, después de décadas observando el comportamiento humano, explica que estos llamados micromovimientos suelen aparecer cuando una persona experimenta incomodidad, ansiedad o necesidad de controlar la situación. No significa que todos esos gestos sean negativos. Lo importante es la frecuencia, porque cuanto mayor es la agitación corporal, mayor suele ser la percepción de inseguridad. Ahora observa a las personas que generan verdadera autoridad. No hacen menos, hacen exactamente lo necesario. Cada movimiento parece deliberado, como si no existiera ninguna urgencia. Y ahí aparece un fenómeno psicológico fascinante. Nuestro cerebro asocia la calma con el control. Quien domina la situación no necesita correr, no necesita convencer, no necesita demostrar, simplemente está. Y esa sensación obliga a los demás a ajustar su propio ritmo. La próxima vez que entres en una reunión, no hagas nada durante los primeros segundos. Respira, observa, permite que sea el ambiente quien se adapte a ti, no tú al ambiente. Porque la calma bien utilizada es uno de los mayores símbolos de poder silencioso. Y apenas estamos empezando. 2. El poder oculto de la pausa. Imagina dos personas respondiendo exactamente la misma pregunta. La primera responde inmediatamente. La segunda guarda silencio durante 2 segundos. Después habla lentamente. Curiosamente, la mayoría considera que la segunda parece más inteligente, más segura, más competente, aunque ambas hayan dicho exactamente las mismas palabras. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta la pausa como ausencia de miedo. Las personas nerviosas sienten la necesidad de llenar cada segundo de silencio. Las seguras, no. La psicóloga Amy Cuddy ha explicado en sus investigaciones cómo las posturas y la forma de ocupar el espacio
modifican la percepción que los demás tienen sobre nosotros y, en muchos contextos, también influyen en cómo nos sentimos internamente. Pero existe un detalle del que casi nadie habla: la pausa. La pausa comunica algo muy poderoso. Yo no tengo prisa. No necesito demostrar nada. Puedo permitirme pensar. Y eso cambia completamente la percepción. Observa a los grandes negociadores, a los mejores jueces, a los líderes más respetados. Rara vez reaccionan de inmediato. Primero escuchan, luego procesan, finalmente hablan. Cada palabra parece elegida, cada silencio tiene intención, y precisamente por eso, cada frase pesa mucho más. ¿Te parece increíble? Entonces espera a escuchar el siguiente principio, porque probablemente llevas toda tu vida cometiendo este error sin darte cuenta. Si este contenido ya está cambiando tu forma de observar a las personas, deja un me gusta. Así sabré que quieres una segunda parte todavía más profunda. 3. El lenguaje secreto del espacio. En una sala llena de personas ocurre algo casi invisible. Todos están negociando territorio. No con palabras, con centímetros. Algunas personas se encogen, cruzan los hombros, recogen los brazos, bajan la cabeza, intentan ocupar el menor espacio posible. Y sin saberlo, están enviando un mensaje. No quiero molestar. No quiero destacar. Prefiero pasar desapercibido. En cambio, quienes proyectan alto estatus hacen exactamente lo contrario. No de forma exagerada. No como un actor intentando parecer importante. Simplemente permiten que su cuerpo exista con naturalidad. Espalda recta, pies firmes, cuello relajado, hombros abiertos, respiración tranquila. Albert Mehrabian, conocido por sus investigaciones sobre comunicación no verbal, mostró que una parte importante de la percepción emocional proviene de señales distintas a las palabras. Aunque sus resultados suelen simplificarse en exceso, sí ayudan a comprender una idea fundamental. El cuerpo comunica incluso cuando permanecemos en silencio. Y aquí aparece una paradoja fascinante. Cuanto más intentas parecer importante, menos importante pareces. Pero cuanto más cómodo estás ocupando tu propio espacio, más autoridad proyectas. No porque quieras dominar, sino porque no sientes la necesidad de esconderte. Piensa en un león. Nunca corre para demostrar que es fuerte. Nunca ruge cada minuto. Su presencia basta. Y esa es la diferencia entre quien busca respeto y quien lo inspira. Pero el siguiente principio cambia absolutamente todo, porque incluso alguien con una postura perfecta puede destruir esa imagen en apenas 3 segundos. 4. Los ojos que nunca piden permiso. Existe un error que cometen miles de personas cada día. Creen que la confianza se demuestra mirando fijamente a los ojos durante todo el tiempo. Y eso es falso. De hecho, una mirada excesivamente intensa suele generar incomodidad. No transmite seguridad. Transmite tensión. Los investigadores del comportamiento humano, entre ellos Paul Ekman, demostraron que los ojos revelan estados emocionales, incluso cuando intentamos ocultarlos. El miedo, la ansiedad o la inseguridad aparecen durante fracciones de segundo que la mayoría no detecta de forma consciente, pero sí interpreta de manera intuitiva. Por eso la diferencia no está en mirar más, está en mirar mejor. Las personas con verdadero autocontrol mantienen un contacto visual natural. Cuando escuchan, escuchan de verdad. Cuando hablan,
No desvían la mirada por nerviosismo. Y cuando terminan una frase importante, no bajan inmediatamente los ojos. Permanecen un instante. Ese pequeño segundo de silencio cambia por completo la percepción. Porque quien rompe el contacto visual demasiado rápido suele comunicar una necesidad inconsciente de escapar. En cambio, quien sostiene la mirada con tranquilidad parece completamente cómodo con el silencio. Imagina una entrevista de trabajo. Dos candidatos tienen exactamente el mismo conocimiento. El primero responde mirando hacia el suelo cada pocos segundos. El segundo mantiene una mirada relajada, sin rigidez y sin desafiar. ¿Quién parece más preparado? La mayoría elegirá al segundo. No porque sea más inteligente, sino porque su cuerpo cuenta una historia distinta. Ahora bien, existe un detalle todavía más poderoso. Las personas de alto estatus no utilizan la mirada para intimidar. La utilizan para conectar. Observan antes de hablar. Escuchan antes de responder. Analizan antes de actuar. Y eso produce una sensación muy difícil de explicar. Parece que siempre saben algo que los demás todavía no han descubierto. Esa percepción aumenta automáticamente su autoridad. Haz una prueba durante los próximos días. Cuando alguien termine de hablar, espera un segundo. Mantén una expresión tranquila. Luego responde. Te sorprenderá cómo cambia la conversación, porque el verdadero poder nunca tiene prisa por reaccionar. Y precisamente ahí aparece el siguiente error, que destruye la imagen de autoridad de millones de personas. 5. La necesidad de llenar todos los silencios. Piensa en la última conversación importante que tuviste. ¿Recuerdas cuántas veces sentiste la necesidad de explicar demasiado? De justificarte, de añadir otra frase, y otra más, como si el silencio fuera un enemigo. Lo curioso es que ocurre exactamente lo contrario. Cada explicación innecesaria reduce el impacto del mensaje. Las personas inseguras suelen creer que convencer significa hablar más. Las personas seguras entienden que convencer significa hablar mejor. Existe una diferencia enorme. Los grandes líderes rara vez utilizan 20 frases cuando 5 son suficientes. No sienten la obligación de demostrar constantemente su valor, porque quien realmente confía en sí mismo no necesita defender cada decisión. Observa cualquier negociación importante. Quien habla sin parar termina entregando información innecesaria. Quien sabe guardar silencio obtiene ventaja. El silencio genera algo muy poderoso. Hace que la otra persona piense. Y cuando alguien piensa, empieza a completar los espacios vacíos con sus propias conclusiones. Ese es uno de los mecanismos psicológicos más interesantes de la comunicación. Nuestro cerebro detesta los vacíos. Necesita rellenarlos. Por eso, un silencio bien utilizado tiene mucho más impacto que 10 argumentos consecutivos. Ahora, imagina esta escena. Alguien cuestiona tu opinión delante de varias personas. La mayoría respondería inmediatamente. Intentaría defenderse, explicarse, justificarse. Pero alguien con verdadero dominio emocional hace algo distinto. Escucha, respira, sonríe ligeramente y responde únicamente lo necesario, nada más. Ese comportamiento desarma por completo la tensión, porque transmite una idea muy clara. No necesito ganar esta conversación para sentirme valioso. Y pocas cosas proyectan más fortaleza que esa. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces hablas solo para evitar un silencio incómodo? Es una pregunta incómoda, pero también puede cambiar tu forma de relacionarte con el mundo. Si hasta aquí has descubierto comportamientos que nunca habías analizado,
Este es un buen momento para apoyar el canal con un me gusta y suscribirte. Cada semana exploramos los mecanismos psicológicos que influyen en cómo somos percibidos, siempre basados en investigaciones y ejemplos reales. Porque el siguiente principio puede cambiar por completo la forma en que las personas reaccionan cuando entras en cualquier lugar. 6. La velocidad del cuerpo revela la velocidad de la mente. Existe un patrón que probablemente nunca habías observado. Las personas nerviosas se mueven rápido, muy rápido. Cambian de postura constantemente, miran hacia todas partes, manipulan cualquier objeto que encuentran, aceleran las palabras, aceleran los pasos, aceleran incluso la respiración. Su cuerpo parece vivir varios segundos por delante de su mente. Sin embargo, quienes proyectan mayor autoridad hacen exactamente lo contrario. No porque sean lentos, sino porque son deliberados. Cada movimiento tiene intención. Cada gesto parece elegido. Joe Navarro explica que los movimientos controlados suelen asociarse con una mayor sensación de seguridad y dominio emocional, mientras que los movimientos impulsivos pueden interpretarse como señales de estrés o incertidumbre. Nuestro cerebro llega a esa conclusión en apenas unos segundos, sin que nadie diga una sola palabra. Ahora piensa en un felino. Cuando no existe peligro, nunca desperdicia energía. Camina despacio, observa, calcula. Solo acelera cuando realmente es necesario. Las personas con presencia dominante actúan de forma muy parecida. No reaccionan ante cada estímulo. Seleccionan cuidadosamente cuándo intervenir, cuándo hablar, cuándo moverse y cuándo permanecer completamente inmóviles. Ese autocontrol produce un efecto sorprendente. Los demás empiezan a sincronizarse con su ritmo. Hablan más despacio. Escuchan con más atención. Esperan su respuesta. Sin darse cuenta, han aceptado inconscientemente el marco que esa persona ha establecido. Y eso es liderazgo silencioso. No necesita imponerse. No necesita levantar la voz. No necesita demostrar superioridad. Simplemente transmite una sensación constante de equilibrio. Pero aquí aparece la mayor paradoja de todas. La mayoría intenta parecer importante actuando más, cuando la verdadera autoridad suele aparecer haciendo menos. Menos movimientos innecesarios, menos ansiedad visible, menos reacciones impulsivas, más presencia, más intención, más calma. Porque la calma no es ausencia de energía, es energía completamente bajo control. Y justamente en la siguiente parte, descubrirás los principios más poderosos de todo este recorrido. Veremos por qué las personas de alto estatus casi nunca buscan aprobación, cómo utilizan el tono de voz para dominar una conversación sin elevar el volumen, y cuál es el comportamiento que hace que una persona sea recordada incluso después de abandonar la habitación. Créeme, a partir de ese momento, empezarás a detectar quién posee verdadero poder y quién solo está intentando aparentarlo. Después de todo lo que hemos visto, probablemente estés pensando que el lenguaje corporal consiste en aprender una lista de movimientos, mover menos las manos, caminar más despacio, mantener la mirada, hablar con pausas, ocupar más espacio. Pero si esa fuera toda la historia, sería muy fácil fingirla. Y, sin embargo, casi siempre descubrimos cuando alguien está actuando. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede imitar un gesto, pero no puede sostener una mentira durante mucho tiempo. Ahí es donde aparece el principio más importante de todos. El verdadero lenguaje corporal
no nace en los músculos, nace en la mente. Cada movimiento es el reflejo de una conversación interna que casi nadie escucha. Si por dentro existe miedo constante al rechazo, el cuerpo terminará mostrándolo. Si por dentro existe una necesidad desesperada de impresionar, el cuerpo encontrará la forma de revelarlo. Si por dentro hay tranquilidad, el cuerpo también hablará ese idioma. Por eso los filósofos estoicos insistían una y otra vez en una idea que sigue siendo vigente después de miles de años. No dediques tu vida a controlar lo que otros piensan de ti. Aprende primero a gobernarte a ti mismo. Cuando dejas de depender de la aprobación externa, empieza a desaparecer la ansiedad. Cuando desaparece la ansiedad, los movimientos dejan de ser apresurados. Cuando los movimientos se vuelven deliberados, las palabras adquieren más fuerza. Y cuando tus palabras y tus acciones comienzan a transmitir el mismo mensaje, las personas perciben algo que no siempre saben explicar: coherencia. Y la coherencia inspira confianza. Piensa en las personas que más has admirado en tu vida. Tal vez un maestro, un mentor, un familiar, un líder. Ahora recuerda algo. ¿Lo primero que vino a tu mente fue su ropa? ¿Su reloj? ¿Su automóvil? Probablemente no. Lo que recuerdas es cómo te hacían sentir cuando estaban presentes. Esa es la verdadera influencia. No se impone, se transmite, no se compra, se construye. No depende del volumen de la voz, depende de la solidez del carácter. Y esa es una noticia extraordinaria, porque significa que cualquier persona puede comenzar a desarrollar una presencia más fuerte, no cambiando su apariencia, sino cambiando sus hábitos diarios. La próxima vez que entres en una reunión, no pienses en impresionar, piensa en observar. Cuando alguien te haga una pregunta, no respondas inmediatamente. Respira. Haz una pausa. Cuando estés conversando, escucha con atención. Cuando hables, utiliza únicamente las palabras necesarias. Cuando camines, hazlo con intención. Cuando permanezcas en silencio, haz que ese silencio transmita tranquilidad y no incomodidad. Parece sencillo, pero muy pocas personas son capaces de hacerlo. Vivimos en una época que premia la rapidez, las respuestas inmediatas, las opiniones constantes, la necesidad de reaccionar a todo. Sin embargo, las personas que dejan una huella más profunda suelen hacer exactamente lo contrario. No reaccionan a todo. Eligen cuidadosamente dónde poner su energía. No buscan tener siempre la última palabra. Buscan que sus palabras tengan verdadero significado. No intentan ocupar todos los espacios. Aprenden a llenar una habitación únicamente con su presencia. Y quizás ese sea el mayor símbolo de fortaleza. Poder permanecer completamente tranquilo en un mundo que nunca deja de moverse. Porque la calma no es pasividad, es dominio. No es debilidad, es disciplina. No es indiferencia, es control. Y ese control comienza mucho antes de que alguien pueda verlo. Comienza en la forma en que piensas, en la manera en que interpretas los desafíos, en la capacidad de aceptar que no necesitas demostrar constantemente quién eres. Las personas realmente fuertes no viven intentando convencer al mundo de su valor. Viven de una forma que hace innecesaria esa explicación. Y ese es el detalle que casi nadie comprende. El alto estatus no consiste en parecer superior. Consiste en ser tan estable emocionalmente que no necesitas competir por atención. Cuando alcanzas ese punto,
Las conversaciones cambian. Las oportunidades cambian. Las relaciones cambian. Y, sobre todo, cambia la forma en que tú mismo te percibes. Porque el respeto más importante nunca será el que recibes de los demás. Será el que sientes cuando sabes que actúas de acuerdo con tus principios, incluso cuando nadie está mirando. Ese es el tipo de confianza que no puede comprarse, no puede fingirse, y tampoco puede perderse por la opinión de otra persona. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Cuál de estos 10 principios crees que puede transformar más la manera en que los demás te perciben? ¿La pausa? ¿La quietud? ¿El contacto visual? ¿La voz? ¿O dejar de buscar aprobación? Escríbelo en los comentarios. Nos encantará leer tu experiencia y abrir una conversación con toda la comunidad. Si este video cambió tu forma de entender el lenguaje corporal, apóyanos con un me gusta y suscríbete para seguir descubriendo las estrategias psicológicas, filosóficas y de comportamiento que pueden ayudarte a desarrollar una presencia más sólida, una mente más serena y una influencia auténtica. Y recuerda siempre esta idea: las personas más poderosas no son las que hacen más ruido, son aquellas cuya calma obliga al mundo a prestar atención. Nos vemos en el próximo video.